El Estado mueve ficha. Ante la ambigüedad del mensaje del presidente de la Generalitat, Consejo de Ministros extraordinario para marcar las acciones a seguir. Rajoy pregunta directamente a Puigdemont qué fue lo que hizo, si declaró la independencia o no. Con ese requerimiento, Moncloa activa los primeros pasos del famoso artículo 155 y advierte de la puesta en marcha de las medidas que contempla la Constitución si la respuesta de la Generalitat es que sí ha habido declaración de independencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. En definitiva, estamos ante un ultimátum al que obliga además el artículo 155 para su puesta en marcha. Buenas tardes. Mariano Rajoy quiere que se defina, que se aclare si se ha declarado la independencia o no. Silvia Mascareño, ¿podemos decir que ya está en marcha? Última oportunidad. Rajoy pide a Puigdemont que aclare si ha declarado o no la independencia o aplicará el artículo 155. Requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada. Y a todas estas, mañana se celebra el Día de la Hispanidad. Un festivo perfecto para ser puente, además con calor puede que demasiado, por eso se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Las Palmas. Y desde hoy, mucho movimiento en los aeropuertos de las islas. Patricia Polegre, movimiento que se está notando ya desde esta hora. Datos muy positivos para este puente en los aeropuertos canarios. Además, hasta el lunes 16 se realizarán más de 6.000 operaciones y también más de 840.000 asientos programados. Un dato que además refleja que el crecimiento del tráfico aéreo sigue aumentando en Canarias. Y aprovechamos para venir a las Canarias aquí durante el puente. Y nada, vine con mis padres y pues nada, aprovechar el solín. Me vine de Inglaterra unos días a ver a mi familia, aproveché estos días de puente geniales con mi hijo. Estamos deseando que haya 3 días para podernos escapar. El Gobierno de Canarias continúa con la ronda de contactos para la creación de los presupuestos del próximo año. En esta ocasión, el presidente Fernando Clavijo se ha reunido con el secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres. Buena sintonía entre ambos en un encuentro en el que han coincidido en la necesidad de apostar por reforzar los servicios públicos y la reforma fiscal para los que tienen menos recursos. Un estudio sobre la juventud tinerfeña desmonta algunos estereotipos negativos. Uno de ellos se refiere al número de jóvenes que declara que ni estudia ni trabaja. Según esta investigación realizada por el Cabildo de Tenerife, tan solo el 1% se encuentra en esta situación. Los datos conseguidos entre jóvenes de 15 y 29 años servirán para hacer actuaciones en materia de política juvenil. El Instituto Geográfico Nacional detectaba esta pasada medianoche un terremoto de 2,8 grados en la escala Richter. El movimiento sísmico se notó en Agaete y se produjo a 23 kilómetros de profundidad al noroeste de la aldea de San Nicolás, en el noreste de Gran Canaria. Este nuevo temblor se produce después del sentido en el sur de Tenerife. Y les presentaremos a un grupo de alumnos premiados por saber exactamente cuánto mide el Teide. Saber la cifra es fácil, el mérito está en que tuvieron que calcularlo por sí mismos basándose en la trigonometría que aprenden en la escuela. La iniciativa partó de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, que ha ganado el primer premio estatal Ciencia en Acción, llevando hasta el Teide a alumnos de secundaria y bachillerato de la isla. Los alumnos hicieron sus mediciones desde el lugar donde se midió por primera vez la altura exacta del Teide, que por cierto fue de 3.713 metros. Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo el presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. No és possible arribar a una solució acordada. També pertoca fer això, per responsabilitat i respecte. I acabo. A nivell nacional.
Lo pudimos ver ayer, es la imagen de la frustración independentista. 8 segundos pasaron entre una imagen y otra, entre una emoción y la siguiente. La incertidumbre que dejó Puigdemont sobre si declara la independencia ha generado todo tipo de reacciones. Esta mañana, reunión urgente del Consejo de Ministros para determinar cuáles serán las actuaciones futuras. La primera de ellas, Silvia Mascareño, la desvelaba Mariano Rajoy. Consejo de Ministros extraordinario y declaración institucional de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno exige a Puigdemont que explique sus palabras o activará el famoso artículo 155, que en la práctica significa intervenir Cataluña y suspender su autonomía. Lo que no sabemos son los plazos que da el Gobierno catalán para explicarse, aunque podría dar más detalles durante su comparecencia en el Congreso en apenas media hora. Requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Inmediatamente después de Mariano Rajoy, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos han respaldado la actuación del Gobierno y además anuncian un acuerdo para reformar la Constitución en apenas 6 meses, mientras Podemos critica esta triple alianza porque cree que aleja más a los catalanes de España. Que la mejor manera de defender nuestra Constitución es también su reforma, es también su modernización, es también su actualización. Porque la España de 2017 no es la España de 1978. Una reforma para todos los españoles, una reforma para mejorar nuestra Constitución, no una reforma con los que quieren liquidar la soberanía nacional, no una reforma con los que atentan contra nuestra democracia. La refundación de los consensos sociales y su plasmación en una reforma constitucional deben ser siempre trabajadas y decididas por el conjunto de la ciudadanía. Desde Canarias también reacciones a la activación de los mecanismos del artículo 155. Marta Rodríguez, ¿qué han dicho sus señorías? Pues les hemos podido escuchar a todos, excepto a los populares, que nos han dicho que prefieren que toda la información sea canalizada directamente por el propio Rajoy o por Soraya Sáenz de Santa María. Para todos los demás sigue reinando una cierta incertidumbre, aunque consideran, eso sí, que el tono de ayer de Puigdemont y el de hoy de Rajoy son de sosiego, de cierta mesura, y dicen que esto hace atisbar un cierto resquicio de diálogo, una oportunidad para alcanzar acuerdos, aunque para Podemos, por ejemplo, los interlocutores deberían ser otros. Lo que toda esta situación de Cataluña pone de manifiesto, nos han comentado, es que queda claro, patente, más claro que nunca, que es necesario reformar la Constitución. Nosotros lo que esperamos es que sean decisiones claras, que se consensúen, que se dialoguen, que se consensúen y que por tanto no generen más incertidumbre y más caos, una situación que ya de por sí es compleja. Desde Coalición Canaria siempre hemos mantenido que el diálogo era el camino, que en política los problemas se resuelven hablando, que ya propusimos hace tiempo que había que hacer una reforma constitucional. Puigdemont tiene que responder al Gobierno central al requerimiento que le hace, y el PSOE estará al lado del Gobierno central en las medidas que se tomen si no se responde o si su respuesta sigue siendo permanecer en la ilegalidad y en el ataque frontal a la Constitución de todos los españoles, incluidos los casi 8 millones de catalanes. Que nosotros vamos a apostar por el diálogo, vamos a apostar por la mediación, por la conciliación, por intentar acercar posturas entre el gobierno catalán y el gobierno del Estado español. Nosotros no tiramos la toalla y esperamos que reine la cordura, ¿no? La no declaración de independencia de ayer y el requerimiento de Rajoy estarían en el ámbito de lo que nosotros podíamos considerar propuestas moderadas, esperanzadoras, de contención. Y creemos que si todo sigue en esta dinámica, habrá oportunidad para el diálogo. Aplicar, entiendo yo, de forma irrenunciable parte de los
aspectos que plantean el artículo 155. Y yo estoy completamente seguro que lo van a hacer. Aquí en Canarias sigue la ronda de contactos que ha emprendido el Ejecutivo para analizar las directrices del proyecto de presupuestos para 2018. Hoy le ha tocado el turno al Partido Socialista y la reunión se salda con coincidencias en cuestiones fiscales y de reforzamiento de los servicios públicos. Buena sintonía en la reunión entre Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Sobre la mesa los presupuestos canarios en una cita en la que ha habido consensos en reforzar los servicios públicos y en aprovechar la reforma fiscal para los que menos tienen. La reunión hoy con el secretario general del Partido Socialista en Canarias a mí me parece muy alentadora y desde luego es un buen comienzo. Primero porque, como bien él ha dicho, en las principales directrices estamos de acuerdo, hay que fortalecer los servicios públicos, hay que hacer una reforma fiscal porque estamos recaudando más. Por su parte, el Partido Socialista ha planteado al Gobierno aumentar las partidas para crear empleo, especialmente para jóvenes y mayores de 45 años. En el aspecto fiscal, Torres es partidario de redistribuir la carga para los que peor lo están pasando. Nosotros lo que queremos es una carga fiscal justa, solidaria, una economía solidaria y una justicia social que haga, lógicamente, que paguen menos quien menos tiene, a la vez que quien tenga que soportar, lógicamente, las mayores cargas son los que tienen las mayores rentas. Los socialistas no cierran la puerta a modificar el tramo autonómico del IRPF, pero siguen reticentes a tocar el IJIC. El Gobierno, sin embargo, cree que hay mucho margen de maniobra por delante. El objetivo del Ejecutivo es que las cuentas estén en el Parlamento el próximo 31 de octubre con el mayor apoyo posible. Las próximas semanas son claves para que todos los partidos acerquen posturas. Y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, ha recibido hoy a delegaciones de Cabo Verde y Senegal que participan en el proyecto GOVAP, en el que colaboran Madeira, Azores y Canarias desde 2014 y hasta 2020. El objetivo es dotar a las instituciones africanas, a través de proyectos conjuntos, de programas de transparencia y gobierno abierto. Además, el consejero ha anunciado también su visita a Cabo Verde durante la próxima semana para participar en el Foro Mundial de Desarrollo Local y seguir fomentando las relaciones de Canarias con los países vecinos. Este caso es un programa el que hoy me han presentado relacionado con el gobierno abierto, con la transparencia, con la participación, algo que desde luego es fundamental en países que están trabajando para cada vez crecer más. A nivel de la simplificación ya tenemos un histórico de casi 20 años, pero estamos trabajando en mejorar la administración pública, modernizar. Casi de película casi de Berlanga también, lo que ha ocurrido en una perfumería de Sevilla en medio de un atraco ante un ladrón armado con una pistola que después resultó ser de fogueo. Una de las clientas se abalanza sobre él sin dudarlo. Ahí lo ven, le golpea únicamente con su bolso. Inmediatamente otro cliente le ayuda a tratar de desarmarlo, mientras las otras personas que estaban en el local, ya ven, se esconden despavoridos. 2 disparos que causaron solo quemaduras leves, insisto en que era una pistola de fogueo, a esta valiente mujer. Interceptan a 95 inmigrantes, todos hombres, salvo una mujer, que viajaban a bordo de 8 pateras. Ha ocurrido en Murcia, de ellos al menos 26 son menores de edad. También en Granada y Motril se ha procedido al rescate de otros 73 inmigrantes que viajaban en 3 embarcaciones. Al menos 17 muertos, más de 25.000 evacuados en los devastadores incendios que afectan desde el domingo a California, en Estados Unidos. Ya han ardido más de 46.000 hectáreas en los 17 focos que continúan activos. Nuevas maniobras de Estados Unidos sobre Corea del Norte. 2 bombarderos norteamericanos apoyados por 2 cazas de las fuerzas surcoreanas han realizado simulacros de bombardeo. Según el Pentágono, estos vuelos han sido los que más se han acercado al territorio de Corea del Norte en lo que va de siglo. El 80% de los fraudes eléctricos en Canarias se producen en comercios dedicados a la hostelería. Endesa, la compañía eléctrica, indica que en lo que va de año han registrado 1.700 casos de fraude en las islas. Imágenes inéditas del volcán submarino Tagoro en el Hierro han sido grabadas con un robot submarino por el Instituto Español de Oceanografía cuando se cumplen 6 años de la erupción. Hace una semana que la familia y amigos de Leonardo Mena, un vecino de Las Huesas, en Gran Canaria, no saben nada de él. La última vez que lo vieron salía de casa de un amigo en la zona de Cruz de Jerez, en Telde.
Leonardo, ahí lo tienen, iba sin documentación y sin teléfono móvil. Vestía pantalón corto verde, camiseta rosa y zapatillas azul marino. El desaparecido tiene 42 años, está enfermo de un ojo, no ve bien, por eso la familia cree que se pudo caer. Lo buscan desesperadamente por la zona. Lo que lo tiene a ella, que no sabe si está vivo, si está muerto, dónde está, qué le ha pasado. Si él no quiere venir por algo, que no lo diga, pero el problema es que no sabemos dónde está. Está indocumentado, no tiene móvil, no tiene nada, no ha llamado, no sabemos nada. La compañía Endesa ha destapado en lo que va de año 1.700 casos de fraude en Canarias. Los locales comerciales, sobre todo los que se dedican a la hostelería, están en su punto de mira. Se les atribuye el 80% del fraude eléctrico. El porcentaje restante es de particulares que tienen elevados niveles de consumo. Menos del 1% son enganches ilegales de familias de bajos ingresos. Los restaurantes, bares, cafeterías con cierto prestigio y talleres de coches no fallan en la lista de negocios que defraudan a las compañías eléctricas para aumentar su beneficio. Endesa ha detectado en lo que va de año 1.700 casos de fraude en Canarias. Las instalaciones manipuladas son peligrosas. Y el riesgo que están poniendo a instaladores, a personas que operan allí, técnicos nuestros, e incluso a niños y a personas que pasen por esas instalaciones. Cuando se descubre un fraude, el dueño del local suele alegar desconocimiento. Eso nunca te lo reconoce y normalmente siempre lo ha hecho otro y nunca te dice qué es el hecho, pero el responsable de lo que haya en su instalación es el dueño. En 2015, la cifra de fraude eléctrico en España alcanzó los 150 millones de euros. Y esos 150 millones de euros pasan después a la tarifa del año siguiente y lo pagamos entre todos. Menos del 1% del fraude eléctrico lo cometen familias con pocos recursos. Un despacho de abogados de Las Palmas de Gran Canaria ha conseguido que un banco tenga que devolver la liquidación del impuesto de actos jurídicos de un préstamo hipotecario. Se trata de un gasto de formalización que dicen se ha contemplado en pocas sentencias. Los hipotecados han ganado otra batalla. Tras la generalización de la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, las demandas se centran ahora en la reclamación de los gastos de formalización. Normalmente se suelen ganar solo los de notaría o gestoría, pero una sentencia novedosa incluye la liquidación de impuestos de actos jurídicos. El gasto más alto, más elevado, porque se liquida en función de la cuantía del préstamo hipotecario. Cuanto más grande sea la hipoteca, pues más vas a liquidar de impuestos. Por ejemplo, en una hipoteca media de 160.000 euros, la cantidad podría ascender a 1.200 sin intereses, 4.000 si contamos el resto de gastos. Todo parte de la sentencia del Tribunal Supremo de 2015, que es interpretable justamente en este punto. El Tribunal de Instancia de Las Palmas pues ha interpretado muy bien la sentencia del Tribunal Supremo de 2015. En mi opinión, es una sentencia bastante contundente. Ahora habrá que esperar a que la entidad bancaria recurra o no. Mientras, ante la previsión de demandas masivas en Las Palmas, se ha creado un juzgado especializado para agilizar las resoluciones. El Gobierno canario impartirá durante este mes de octubre y noviembre los cursos para obtener el certificado obligatorio para el transporte animal. La normativa establece que los transportistas de animales vivos deben recibir formación sobre sanidad, protección y seguridad para garantizar el bienestar animal. Se calcula que 300 ganaderos del archipiélago van a realizar estos cursos y se estudia ampliar el número de ediciones en islas como El Hierro, donde ya hay incluso lista de espera. También queremos ser garantistas de todo esto. Si cualquier movimiento animal de más de 50 kilómetros tiene obligatoriamente que tener certificado de estos cursos, ya sea dentro de la isla de más de 50 kilómetros, sea transporte a feria, o evidentemente cuando es de una isla a otra es obligado, indistintamente del número de kilómetros que se haga. El municipio de Gran Canaria de Gáldar acoge este fin de semana el segundo encuentro canario de la mujer para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra desde 2008. Un centenar de mujeres participarán en charlas y talleres sobre hábitos saludables para evitar el desgaste que produce el trabajo en el campo. Desde el Cabildo de Gran Canaria quieren impulsar el registro de las explotaciones agrarias de titularidad compartida y eliminar el límite de edad para facilitar el acceso de todas las mujeres. El propio registro recoge una serie de inconvenientes limitando edades que lógicamente deja pues, a muchísimas personas fuera. A esas mujeres hay que visibilizarlas, hay que ponerlas en la justa medida y en la historia que ha tenido pues, en estos municipios, sobre todo del norte de Gran Canaria.
Y hoy se ha presentado el primer estudio sociológico sobre la juventud de Tenerife. De la encuesta realizada a más de 3.000 jóvenes se han extraído algunos datos significativos que derriban algunos mitos. Por ejemplo, solo el 1% declara ni estudiar ni trabajar y un 50% asegura que no se independiza por las condiciones laborales. Este primer estudio sociológico se ha realizado a jóvenes entre 15 y 29 años de todos los municipios de la isla. Se han seguido indicadores como la situación familiar, económica y laboral, el nivel educativo, la movilidad y la participación social. Datos sobre todo que quitan estereotipos que tenemos muchas veces sobre los propios jóvenes de la isla y que reflejan, por un lado, que solo un 1,1% de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan. Los jóvenes demandan más actividades y espacios para el ocio, así como empleo de calidad. 3 de cada 10 dice estar desempeñando trabajos que están por debajo de su nivel de estudios. Los jóvenes nos demandan a las administraciones sobre todo la promoción y el incentivo del empleo, la calidad del empleo y más oferta formativa, así como mayores incentivos y ayudas de acceso a la misma. En Tenerife hay aproximadamente unos 150.000 jóvenes. Este documento servirá de base para diseñar actuaciones, medidas y programas en materia de política juvenil. Más de un centenar de trabajadores se han concentrado frente a las oficinas de Canal Gestión, que es la empresa que suministra el agua en Lanzarote. Los operarios reclaman que se hagan fijos a 69 compañeros que fueron contratados por obras y servicios, según dicen, de manera fraudulenta por la empresa. El próximo lunes tienen previsto iniciar una huelga. Los trabajadores ya han anunciado que se respetarán los servicios mínimos. De momento la empresa rechaza pronunciarse al respecto. Hemos visto como a pesar de que el comité de huelga en numerosas ocasiones ha intentado llegar a una negociación fructífera, pues ha sido imposible y por lo tanto este es el inicio de las movilizaciones que el comité de huelga ha acordado que seguirán en los futuros días. Hasta 15.000 euros de multa podría suponer pasear con un perro potencialmente peligroso por las calles de una localidad tinerfeña, siempre y cuando no se cumpla con la normativa municipal. En San Miguel de Abona se han tomado muy en serio este tema, incluso policías de paisano patrullan las calles vigilando que los propietarios de los perros cumplan con la ley. Pasear con un perro de raza potencialmente peligrosa por las calles de San Miguel de Abona podría conllevar una sanción de hasta 15.000 euros. Eso si se hace sin que el can cuente con licencia municipal, correa de 2 metros y un bozal. Desde ya solicitar a aquellos que no tengan esa licencia, solicitarla en el ayuntamiento cuanto antes. Las multas van desde 2.400 euros a 15.000. Hay órdenes en la policía local de que este tipo de actitudes incívicas, inseguras en las calles de San Miguel sean eliminadas. Desde el consistorio sureño se toman muy en serio esta normativa. Estamos haciendo patrullas en los puntos estratégicos del municipio donde suelen pasear. Hacemos presentaciones, pero también tenemos un equipo de paisanos que yo creo que es la única manera que la gente tome conciencia de que realmente se está trabajando en ello. En lo que lleva de año los agentes han impuesto más de una decena de multas. Desde el ayuntamiento aseguran que tratan de concienciar a los ciudadanos de la responsabilidad cívica que supone poseer un perro de estas características. El sector de la hostelería mirará este fin de semana a Fuerteventura porque se celebra el concurso de cócteles en Corralejo. Todos los detalles de cómo preparar este tipo de bebidas lo han aprendido los alumnos de hostelería del IES Puerto del Rosario en una clase magistral. Continúa la repatriación de los afectados por la quiebra de la compañía aérea británica Monarch Airlines. En la tarde de hoy, los pasajeros con vuelos a Birmingham desde Fuerteventura viajarán en un vuelo especial de la compañía British Airways gracias al gobierno británico. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera recibe una subvención del Instituto de la Juventud de 8.000 euros con el objetivo de impulsar actuaciones dirigidas a promover el empleo y el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de programas que incluyan actividades que fomenten las oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas empresariales para los jóvenes de 16 a 35 años. Ricardo Castañeda, estudiante del Instituto de Educación Secundaria Virgen de las Nieves, representará a Canarias en la competición mundial de formación profesional World Skills 2017 en la modalidad de cocina, dentro de la familia profesional de hostelería y turismo. El certamen se celebrará entre los días 14 y 20 de octubre en Abu Dhabi.
El Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro celebrará la inauguración de la exposición Mar Nómadas de Sergio Anquet a partir de las 9:30 de esta noche, una muestra de fotografía de fauna marina de Canarias. Esta actividad se enmarca en el programa de actividades del concurso Fototrek. Comienza el 5º Festival de Cuento Contado de Lanzarote, Palabras al Vuelo. Los cuentos entre olas y volcanes marcarán el inicio de la programación este sábado a las 5:30 de la tarde en el muelle de Puerto del Carmen. A bordo de un catamarán, el narrador madrileño Héctor Urien contará su catálogo de soluciones para librarse de hombres inadecuados. Otro pequeño terremoto en las islas. Poco antes de las 12 de la noche se registraba un movimiento sísmico de 2,8 grados en la escala Richter. Tenía epicentro en el mar, a 23 kilómetros de profundidad, y llegó a sentirse en el norte de Gran Canaria. Un pequeño temblor que llega justo un día después de otro de 4 grados al sur de Tenerife. Apenas alcanzó 2,8 grados en la escala de Richter, pero algunos vecinos lo sintieron en Agaete y en el Agasal, al norte de Gran Canaria. Oí un ruido y un temblorcillo, pero fue rápido. Y después empezaron los perros a ladrar. Yo no sentí nada, ya estaba despiertito. Yo estaba viendo la televisión, pero no tenía sueño. Y sentí como una cosa así, por lo que nunca hubiera sentido. Y me quedé así sorprendido. Fue cuestión de 5 o 10 segundos. El Instituto Geográfico Nacional registró el movimiento sísmico antes de que el reloj marcara las 12 de la noche al noroeste de la aldea de San Nicolás. Algunos vecinos recuerdan que el norte de Gran Canaria ya tembló hace más de 20 años. Lo único que sentí fue el vaso cuando se estalló. Y miro y veo las pantallas y le dije a mi mujer, jolín, ¿y esto qué diablo es? En esta ocasión el pequeño terremoto tuvo su epicentro en el mar y a 23 kilómetros de profundidad. Estas son imágenes inéditas del volcán submarino del Hierro, grabadas por un robot submarino del buque Ángeles Alvariño. Ahí las tienen, del Instituto Español de Oceanografía. Con motivo del 6º aniversario de la erupción, se va a realizar una nueva campaña de investigación en la isla a partir del 22 de octubre para hacer un seguimiento y control de la desgasificación del volcán submarino Tagoro. A una profundidad de 127 metros. Este sistema podrá registrar encomiendas de pequeño tamaño distribuidas en un radio. En 1776, usando las herramientas rudimentarias de la época, un científico francés midió el pico del Teide. Colocando triángulos en el mapa de la Orotava, cifró en 3.713 metros su altura, 5 centímetros menos de la medida actual. Un proyecto de la Fundación Canaria Orotava recrea en el mismo lugar esa medición 2 siglos después. El proyecto acaba de ser premiado a nivel estatal. La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia está de enhorabuena. Su proyecto sobre la medición histórica de la altura del Teide acaba de ser galardonado con el primer premio estatal Ciencia en Acción. Un interesante trabajo que recrea su primera medición, casi exacta, con tan solo 3 metros de error, realizada por el científico Bordá en 1776. Eso no es posible medirlo directamente. Entonces tienes que usar un método indirecto que al final puedas llegar a medir esa altura, que es la altura problema, ¿no? Entonces para ello se basa en la elección de una serie de triángulos. La proeza sigue sorprendiendo a los expertos y además se utiliza para despertar en los estudiantes el interés por la ciencia. Que vean que no es lo mismo resolver el problema en clase, con su cabeza o con un papel, que venir aquí y hacerlo en la naturaleza. Unos 500 alumnos pasan anualmente por este lugar donde el científico francés realizó estas mediciones, el Centro de Visitantes Telesforo Bravo, para repetir una hazaña matemática con más de 2 siglos de antigüedad. Hasta comienzos del siglo XIX. Sigue aumentando el tráfico de pasajeros en los aeropuertos canarios. El mes de septiembre aumentó el turismo internacional en más de un 10%, el nacional más de un 16%. Y en octubre parece que apunta ya muy buenos datos, porque el puente Patricia Polegre se presenta también con una gran afluencia de pasajeros. El puente ha comenzado para muchos y no han dudado en aprovecharlo, y eso se ha reflejado en los aeropuertos canarios. De hecho, hasta el lunes 16 serán 6.026 operaciones las que se realicen. En primer lugar se encontraría el aeropuerto de Gran Canaria con más de 1.900 operaciones y seguido del de Tenerife Sur, en el que nos encontramos ahora, que supera las 1.000 operaciones. También en cuanto a número de asientos programados, los datos son muy positivos, más de 840.000. En primer lugar, en
este caso también estaría el aeropuerto de Gran Canaria y seguido del de Tenerife Sur, pero en tercer lugar también estaría el aeropuerto de Lanzarote, que para este puente también ha sido muy demandado. Además, los datos reflejan que sigue creciendo el tráfico aéreo, algo que es muy positivo, y el día que más despunta es este sábado, con un número total de 1.115 operaciones. Y aprovechamos para venir a las Canarias aquí durante el puente y nada, vine con mis padres y pues nada, aprovechar el solín. Me vine de Inglaterra unos días a ver a mi familia, aproveché estos días de puente geniales con mi hijo. Estamos deseando que haya 3 días para podernos escapar. La Consejería de Sanidad, tras revisar las previsiones de temperaturas para los próximos días efectuadas por la Agencia Estatal de Meteorología, ha emitido un aviso de riesgo para la salud por altas temperaturas. Se espera que se superen, Tania Sánchez, los 30 grados en la provincia de Las Palmas. Así es, esperan que las temperaturas superen los 30 grados y que las mínimas sean de 24 aproximadamente. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo en la provincia de Las Palmas por altas temperaturas. Después de este aviso ha sido la Consejería de Sanidad quien ha emitido un comunicado porque hay riesgo para la salud. Lo que se recomienda es no hacer ejercicio en horas centrales del día al aire libre, no tomar comidas copiosas ni tampoco beber alcohol, hidratarse mucho y no hacer caminatas ni por barrancos ni por senderos. Además, es importante que las personas que tengan alguna enfermedad o que tengan más de 60 años o padezcan obesidad también tomen muchas precauciones. Estas temperaturas nos acompañarán durante 2 días. Un punto de encuentro para muchos turistas para disfrutar del paisaje son los miradores. En La Gomera han empezado las obras del mirador del Almendrillo, que se encuentra, Mónica Darias, en la entrada de Vallehermoso. Así es, el Cabildo de La Gomera comienza las obras en el mirador del Almendrillo, donde Vallehermoso verá mejorado un espacio del municipio situado a 500 metros del casco urbano. Un mirador que cuenta con 160 metros cuadrados, de cuyos 72 metros lo ocupan la planta inferior ubicada bajo la GM1, donde se producirán los gruesos del trabajo. Un proyecto que supondrá acondicionar este espacio situado en la planta baja para albergar las instalaciones de un bar cafetería como actividad complementaria al mirador. De esta manera también se realizará la electrificación del mirador para así colocar luminaria y dar electricidad a los servicios que se presten, así como acciones en la accesibilidad al recinto y la evacuación de las aguas residuales. Obras que forman parte de los fondos de desarrollo de Canarias, que contarán con una inversión de alrededor de 200.000 euros. Científicos internacionales descubren un segundo sistema de escritura de los antiguos pobladores de las islas. El nuevo hallazgo afecta a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Los primeros vestigios de escritura en el archipiélago eran uniformes en todas las islas. En Lanzarote y en Fuerteventura se ha detectado un segundo trazo que bien pudiera dar más pistas sobre nuestros orígenes. Es que este segundo sistema de escritura, que no es el que es similar al de África, el que se llama líbico canario, parecido al alfabeto latino, solo se encuentra en las 2 islas más orientales de las Canarias. Eso podría apuntar a que gentes que están más romanizadas del África pudieran estar en contacto con las 2 islas más al este del archipiélago. El alfabeto conocido hasta ahora en Canarias es el líbico bereber, que data del siglo I, un alfabeto que a día de hoy nos enseña de dónde provienen nuestros antepasados. Trasladarnos su idioma, el amazigh, pero también el latín que tenían aprendido conjuntamente con los romanos en África del Norte. Esta actividad, organizada por el Cabildo y la Escuela Universitaria, pretende abrir un segmento más en el campo del turismo. Un turismo ya más culto, con mayor nivel cultural, a que le puede interesar este patrimonio excepcional, diferente, que tenemos en las islas. Los estudios se están llevando a cabo en 4 zonas concretas de la isla. La Palma contará con un museo etnográfico insular en el entorno del Santuario de las Nieves. El Cabildo acaba de adjudicar las obras de la primera fase de este ambicioso proyecto, Mónica Gómez, que aspira a ser un atractivo turístico más para la isla. El proyecto consiste en la rehabilitación de la histórica vivienda Pinto y Vélez para albergar este museo. Su estado de conservación en estos momentos es muy deteriorado, lo que obliga a realizar una inversión de más de 200.000 euros para poder ejecutarlo. El objetivo de este espacio cultural es de reunir toda la rica y variada historia de La Palma. Además, su ubicación junto al Real Santuario de las Nieves, uno de los puntos más visitados por los turistas en la Isla Bonita, hace que crezca aún más su interés como atractivo turístico. Esta
rehabilitación de la casona es solo la primera fase, la cual acaba de ser ya licitada. A continuación se llevará a cabo el resto del proyecto, que contempla la ampliación del inmueble, adecuándolo al entorno rural que lo rodea. Nosotros tenemos una historia posiblemente de las más ricas de Canarias, desde 1493 en adelante, y creo que necesitamos tener un lugar digno en donde podamos comprobar todas esas vicisitudes históricas a través de todo este tipo de objetos, de instrumentos que a lo largo de los siglos los palmeros hemos de alguna manera acumulado. Este fin de semana se celebra el concurso de cócteles Isla de Fuerteventura en la localidad de Corralejo, la segunda edición de un evento que el año pasado cosechó un gran éxito. Los alumnos de hostelería del IES Puerto del Rosario han asistido a una clase magistral donde han podido conocer los secretos para preparar un buen combinado. Una copa bien fría, bebida servida de manera elegante, una llamativa decoración y, por supuesto, el ingrediente secreto. El cariño que le pongas a todo lo que hagas, ya no solo un cóctel, a todo lo que hagas. Estos son los pasos básicos para preparar un buen cóctel. Los estudiantes de hostelería del IES Puerto del Rosario han aprendido cuáles son las mejores técnicas para realizarlo y utilizarlo en el futuro. No es solo un concurso, ¿no?, de coctelería, sino es algo que les va a ellos a abrir las puertas mucho al futuro, ¿no?, o sea, lo que están estudiando, que es la coctelería en este caso. Yo creo que es una buena oportunidad para el chaval que está estudiando de ver qué es la coctelería en sí. Estos alumnos además participarán en el concurso Isla de Fuerteventura. Se agradece muchísimo este tipo de iniciativas porque es el vivo y el directo hacia el mercado laboral. Con muchas ganas de concursar, la verdad, nervios también, pero bueno, es una experiencia nueva. Un poquito nerviosos estamos, pero poco a poco se va acercando el día y nos vamos relajando. Estamos muy agradecidos que hayan confiado en nosotros para poder ir a ese concurso. Una experiencia que puede abrir las puertas al mundo de la coctelería a aquellos que están empezando. Vamos a conectar en directo con el Congreso de los Diputados, donde acaba de llegar Mariano Rajoy a la tribuna para explicar las medidas que se van a adoptar tras la ambigua declaración del Parlamento de Cataluña, del presidente del Gobierno de Cataluña. Vamos a escucharlo. Nuestra democracia vive estos días uno de los momentos más graves de su historia reciente. No se trata de una disputa de competencias o de una diferencia entre administraciones. No estamos siquiera ante un problema de orden público. No es así. Lamentablemente, no es así. Lo que vivimos estos días en Cataluña, en España y en Europa nada tiene que ver con las diferencias políticas que cotidianamente se gestionan de forma democrática en los países democráticos. Estamos ante hechos, comportamientos y actitudes que superan en mucho la saludable controversia política propia de las sociedades civilizadas. Estamos ante el cuestionamiento y el desafío a requisitos previos a cualquier discusión política. Me refiero a principios como son el imperio de la ley, el Estado de Derecho o la ruptura deliberada de la concordia entre los ciudadanos. Estamos hablando, en definitiva, de un cuestionamiento sin precedentes a los ejes sobre los que se sustenta una sociedad democrática: la libertad, la pluralidad y la legalidad. Señorías, desde que recuperamos la democracia hace 40 años, los españoles hemos sabido encontrar en la diversidad de ideas, anhelos y proyectos un espacio para el acuerdo, donde los ciudadanos de todos los rincones de España nos sentimos representados. Ese acuerdo, plasmado en nuestra Constitución, une generaciones, territorios y personas en un proyecto común que nos ha convertido en uno de los mejores países del mundo. Esto es lo que se ha puesto en riesgo en los últimos tiempos. Señoras y señores diputados, los problemas que se viven en Cataluña, con toda su gravedad, no son más que la consecuencia inevitable de la crisis institucional que allí se ha venido gestando deliberada e irresponsablemente desde hace meses. Lo que ocurrió en los plenos del Parlamento los días 6 y 7 del pasado mes de septiembre ha sido el detonante de una escalada de radicalidad, desobediencia y tumultos de la que no existen precedentes en nuestra historia reciente. El diagnóstico de la situación no admite muchas discrepancias. Los gobernantes de Cataluña, principales representantes del Estado allí, han utilizado su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso
contra nuestra Constitución, la unidad de España, el propio Estatuto de Cataluña y, lo que es peor, contra la convivencia pacífica entre ciudadanos, algo que ningún gobernante responsable se debe permitir. El pasado 1 de octubre, el Gobierno autonómico incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones. Quienes estamos presentes en este hemiciclo encarnamos el poder legislativo en representación de los ciudadanos. En nombre de los ciudadanos controlan ustedes la labor del Gobierno. Hacemos las leyes conforme a la Constitución y a la voluntad de los ciudadanos. Esa es la legitimidad democrática y frente a ella no existe legitimidad alternativa posible. Señorías, lo que hemos visto estos días en las calles de Cataluña, el desorden, la división entre catalanes y, finalmente, la huida de empresas, no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la ley. Es la ley la que nos permite vivir civilizadamente, la que ampara los derechos de todos, la que defiende al débil, la que delimita los cauces de la convivencia en armonía. Cuando falla la ley, triunfa la arbitrariedad, se abre paso el abuso, la injusticia, se pisotean los derechos y desaparece la concordia. Somos libres cuando todos nos sometemos a la ley y perdemos esa libertad cuando la ley deja de ampararnos. Por eso, lo que no es legal no es democrático. A lo largo de esta intervención me propongo explicar los pormenores de lo ocurrido y de la respuesta del Gobierno. Ya les adelanto que lo fundamental es que ese referéndum ilegal, ideado para volar nuestra Constitución, la unidad de España y el propio Estatuto de Cataluña, ha fracasado rotundamente, tal y como certificó la semana pasada la Junta Electoral Central. En consecuencia, ningún supuesto resultado de ese referéndum ilegal y fraudulento puede ser esgrimido como argumento para legitimar ninguna decisión política y mucho menos la independencia de Cataluña. A ello me referiré con detalle a lo largo de esta intervención. Escucharé también con mucha atención las propuestas que tengan a bien realizar y sus aportaciones a un debate que, como todos hemos podido comprobar estos días, afecta al nervio más profundo de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española. Los catalanes y el conjunto de los españoles están viviendo los acontecimientos de estos días con inquietud y con zozobra. Todos tenemos la obligación de contribuir a mitigar ese desasosiego con serenidad, defendiendo nuestras normas de convivencia y nuestros valores, entre ellos el respeto a la verdad. Señorías, el pasado 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretendió llevar a cabo un referéndum ilegal. No fue una acción ni inocente, ni espontánea, ni democrática. Fue el último episodio de una estrategia política destinada a imponer al conjunto de la sociedad catalana y a todos los españoles una independencia que pocos quieren y a nadie conviene. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, conviene enmarcar esta fecha en su contexto. Para entender lo que ha pasado y para evitar que vuelva a suceder en el futuro, sobre todo, tendríamos que remontarnos a 2012. En aquel momento la economía española atravesaba un momento crítico porque se encontraba al borde del rescate y todas las comunidades autónomas tenían graves dificultades. Cataluña no era una excepción, en realidad era la que estaba en peor situación. El 20 de septiembre de aquel año, el entonces presidente de la Generalitat me pidió una reunión en la que me solicitó que Cataluña se pudiera acoger al Fondo de Liquidez Autonómica para hacer frente a una deuda de más de 5.000 millones de euros. Y así lo acordamos. También me solicitó lo que sabía que no podía conceder, un concierto económico para Cataluña. Le recordé que ese sistema no tenía cabida en nuestra Constitución ni podía ser afrontado por el conjunto de España, en especial en un momento de grave crisis económica. Su respuesta fue que deberíamos atenernos a las consecuencias. Acuérdense, señorías, de aquella creativa invitación al diálogo, o referéndum o referéndum. Señorías, quiero dejar esto meridianamente claro. Siempre hubo por mi parte disposición al diálogo.
He tenido más entrevistas con los responsables de la Generalitat que con los de cualquier otra comunidad autónoma. Siempre mostré mi sincera disposición a entendernos y colaborar en la solución de los problemas de Cataluña. Si hubieran querido dialogar, no hubiera sido necesario que convocaran elecciones autonómicas en 2012, un simulacro de referéndum en 2014 y otras elecciones autonómicas, aunque las llamaron plebiscitarias, en septiembre de 2015, con el resultado de todos conocido. Quien lo hizo perdió cada vez más apoyos. Esta es otra realidad que no debemos ignorar cada vez que nos referimos a este asunto. Nunca han tenido el apoyo democrático de los catalanes para avanzar en la independencia. A pesar de ello, siguieron en su huida hacia adelante. En vez de buscar la alianza con cualquiera de los partidos de mayor representación en Cataluña, en vez de buscar un acuerdo de concordia, decidieron echarse en brazos de la fuerza política más minoritaria y más antisistema de todas, las CUP. No importó que les exigiera el sacrificio del señor Mas en plaza pública. Lo aceptaron, junto al compromiso de lanzarse al abismo de la independencia en solo 18 meses. Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos simplemente porque no es verdad. Tampoco pueden alegar que no se les haya ayudado como al resto de las comunidades autónomas, porque estos años han tenido acceso a casi 70.000 millones de euros en mecanismos de liquidez, aproximadamente un tercio del total nacional. Ni siquiera pueden alegar que sea mi Gobierno o mi persona la única que se opone a sus pretensiones. Les recuerdo que esta Cámara también rechazó concederles la competencia para organizar un referéndum de autodeterminación en abril de 2014. Esta es la realidad de los hechos, señorías. Ni son ciertas sus razones, ni son tantos sus apoyos. Tienen los votos y la legitimidad necesarios para gobernar la comunidad autónoma, pero no para imponer una independencia unilateral o para liquidar su propio estatuto de autonomía. Ese es el primer vicio. Ese es el primer vicio antidemocrático de toda esta operación. Responde a una estrategia deliberada para separar a Cataluña de España en contra de la mayoría de los catalanes y del conjunto de los españoles, que no olvidemos son los únicos competentes para decidir sobre esta cuestión. Un plan, como digo, antidemocrático desde su origen, pero también por sus métodos y en sus consecuencias. Prueba de ello es lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña el día 6 de septiembre. Aquello no fue una sesión ordinaria, sino un debate fraudulento, un acto de insumisión en el que se desobedeció la suspensión del Tribunal Constitucional y se privó a los partidos de oposición de sus legítimos derechos. Se atacó nuestra Constitución, también las normas e instituciones de autogobierno de Cataluña y el propio Estatut, varios de cuyos preceptos se violaron en la sesión del día 6 y que resultó definitivamente liquidado en la sesión del día 7 con la aprobación de la Ley de Transitoriedad. Si algún desavisado aún no había percibido la verdadera naturaleza autoritaria y excluyente que lidera las instituciones catalanas, en esas fechas quedó meridianamente claro. Para imponer su proyecto necesitan azuzar a unos catalanes contra otros, acosar al discrepante e imponer una uniformidad que no existe. En otras palabras, pasar por encima de todo lo que constituye el ejercicio deliberativo e incluyente que define un régimen democrático. Señorías, ante este golpe a nuestro modelo de convivencia, la respuesta del Estado ha sido ajustada a derecho, proporcionada e integral. Gracias a la actuación conjunta de todas las instituciones, se pudo desactivar la organización logística del referéndum de autodeterminación antes de que éste se produjera. El día 27 de septiembre, la Comisión de Venecia ya certificó que la pretendida consulta no cumplía los estándares exigidos por el Consejo de Europa. Con posterioridad a la jornada del domingo, la Junta Electoral Central, en un acuerdo adoptado por unanimidad, confirmó que el referéndum de autodeterminación no había existido porque carecía de las garantías de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control, y que, por lo tanto, ningún resultado podría admitirse del mismo. Eso, señorías, no ocurrió por casualidad,
sino por la acción sistemática de todos los poderes del Estado que privaron a la convocatoria de cualquier tipo de legitimidad. Les recuerdo algunos de estos elementos. La legalidad. La ley reguladora del referéndum y los decretos de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. También el decreto de normas complementarias y la constitución de la sindicatura electoral. A mayor abundamiento, el propio Boletín Oficial de la Generalitat publicó el 18 de septiembre la suspensión del mismo. La sindicatura electoral. Todos los miembros de la sindicatura electoral renunciaron después de que el Tribunal Constitucional les apercibiera con multas coercitivas. Su renuncia se ha publicado en el BOE. Papeletas y cualquier otra documentación oficial. La Guardia Civil, siguiendo instrucciones judiciales, se incautó de más de 10 millones de papeletas, las actas de constitución de las mesas, el listado de votantes y las actas de escrutinio. Mesas electorales. No hubo ningún tipo de notificación oficial a los presidentes vocales y miembros de las mesas, porque la Guardia Civil interceptó las notificaciones oficiales. Censo oficial. No existió censo electoral. Y la Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente por uso ilegítimo de datos personales en relación con el censo electoral a raíz de diversas denuncias planteadas por los particulares. Tarjetas censales. La Generalitat renunció al envío de las tarjetas censales preceptivas en cualquier convocatoria electoral. Administración electoral. El Govern cesó al máximo responsable de la misma para intentar eludir la multa coercitiva de 12.000 euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional. Señorías, no existían representantes de la Administración que velaran por la neutralidad. ANC, Òmnium Cultural y otras asociaciones fueron tanto los promotores del referéndum como los encargados de vigilarlo. Y por si todo esto no fuera suficiente, el mismo día 1 y de buena mañana cambiaron sus reglas de juego de forma inesperada. Dijeron, vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado, ya que está escrito de antemano. Señorías, nada importaba que los partidarios de una casilla fueron los mismos que pusieran las urnas y contaran los votos en los lugares más insospechados. En estas condiciones, a nadie puede extrañar que hubiera más votos que habitantes en algunas localidades. No causó sorpresa alguna que los sistemas informáticos no funcionaran, que las urnas llegaran llenas o que la gente votara en la calle o en casas particulares. Y para rematar tanto despropósito, el presidente anunció su victoria antes de contar los votos, si es que alguien pensó en hacer tal cosa. Un ejercicio como pueden comprobar, que no resiste la más elemental prueba de transparencia, neutralidad y control de veracidad del resultado. Y así lo ha ratificado la Junta Electoral Central. Señorías, no existe un solo país en el mundo que se haya tomado mínimamente en serio lo que vivimos el pasado 1 de octubre. Quiero subrayar que el Estado ha actuado como lo habría hecho cualquier país democrático. Actuar frente a quien incumple la ley es proteger los derechos de todos. Por ello, debo agradecer en nombre de todos los españoles a quienes de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles han cumplido con su deber en la defensa del bien común. Me refiero a los jueces, fiscales, pero también a la policía y Guardia Civil, todos ellos han desempeñado con entrega y profesionalidad su labor. Se ha incautado material, se han hecho registros, se han planteado denuncias, se han citado autoridades públicas y todo de acuerdo con las garantías democráticas de nuestro Estado de Derecho. Señorías, todo dentro de la ley y para defender
como es nuestra obligación, la ley. A nadie le puede gustar lo que ocurrió el 1 de octubre. Nadie puede sentirse feliz o satisfecho, ni de la imagen que se dio, ni de la farsa de las votaciones, ni de las burdas manipulaciones que ese día se vertieron contra policía y guardia civil. Nada de eso debió de haber ocurrido, pero los únicos responsables, conviene no olvidarlo, son aquellos que se empeñaron en mantener esa convocatoria a sabiendas de que era absolutamente inviable. Los culpables son quienes se empecinaron en seguir con su desafío a la Constitución y organizaron grupos de activistas para impedir que las fuerzas de seguridad pudieran cumplir el mandato judicial. Señorías, no busquen otros culpables distintos de los verdaderos culpables. Permítanme ahora que, al hilo de lo que sucedió el 1 de octubre, haga una reflexión sobre la democracia y sobre lo que ésta implica. ¿Por qué ha sido tanta y tan burda la invocación manipulada de la misma que me parece necesario recordar 3 o 4 nociones básicas? La primera es que una democracia representativa como la que gozamos los españoles es inseparable, repito, inseparable del respeto al propio marco que la hace posible, el marco de la Constitución y la ley que todo representante público se compromete a cumplir y a hacer cumplir. La democracia no se puede ejercer al margen de las reglas que la ordenan. Una democracia sin reglas y sin procedimientos no es viable. Y una democracia en la que las reglas y los procedimientos son ignorados o violentados no es una democracia. En segundo lugar, el voto es esencial en la democracia, ya lo creo, pero es una falsedad completa ese mantra del que tanto se ha abusado: votar es democracia. Votar contra la democracia, como ha sido el caso, e incluso votar al margen de la democracia, no es democracia. Y en este caso concreto, ninguna de las reglas que vinculan el voto con la democracia se han cumplido. La farsa del pasado 1 de octubre no fue un ejercicio democrático, fue un ejercicio contra la democracia. Y todo lo que ha ocurrido después de esa jornada no ha sido más que las consecuencias inevitables de esa quiebra de la legalidad. Señorías, durante estos 40 años, nuestra vida en común ha sido, en términos generales, tan pacífica y tan democrática que el reconocimiento de los fundamentos básicos de nuestra concordia cívica pudieron llegar a parecernos una rutina, un conjunto de frases hechas o, lo que es peor, un conjunto de frases huecas. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de estos días, todos hemos recuperado la percepción exacta del alcance y de la importancia de esos valores. La gestión eficiente y pacífica de la complejidad de intereses que caracteriza la convivencia de un país avanzado exige un diálogo pactado y permanente bajo la cobertura cotidiana de la ley. O la ley es el eje de gravedad de la convivencia, o cualquier sociedad se atomiza en un sinfín de conflictos. Cuando se rompe la ley democrática, la sociedad en su conjunto se resiente y se allana el camino hacia la sinrazón generalizada y el caos. Surge el miedo, la inseguridad y la zozobra, se rompe la convivencia y se acaba liquidando el bienestar. Antes del 1 de octubre y después de esa fecha, hemos asistido a todo tipo de ejemplos de esa quiebra de la convivencia. Hemos visto enfrentamientos entre ciudadanos, acoso a alcaldes que se negaron a colaborar con el referéndum, intimidación a jueces, insultos a periodistas y hostigamientos a las fuerzas de seguridad. Hemos visto comportamientos inadmisibles en algunas escuelas y pintadas amenazadoras contra los discrepantes. Hemos conocido la vulneración de datos personales que deben estar protegidos por la ley. En ese ambiente, decenas de empresas han anunciado en los últimos días su salida de Cataluña. Grandes empresas, ejemplares en su capacidad emprendedora, que levantaron la prosperidad de esa comunidad autónoma y que contribuyeron a llevar la marca de Cataluña por todo el mundo, se han visto obligadas a salir de allí ante la amenaza de la ruptura. Igualmente, en las últimas jornadas, varias agencias de calificación han empeorado el rating de Cataluña, algo que no ha afectado a la comunidad en la medida en que se sigue financiando gracias al Tesoro español. El sector turístico está resultando uno de los más golpeados por la inestabilidad,
con una caída de reservas, según fuentes del sector, de hasta el 20% en hoteles de alta gama y del 40% en apartamentos turísticos. Sirva como muestra del impacto negativo un solo dato que es verdaderamente notable. Se han producido muchas más advertencias y recomendaciones a viajeros internacionales con motivo de los acontecimientos de estos días que a raíz de los atentados terroristas de las Ramblas y Cambrils del pasado mes de agosto. No conviene seguir llamándose a nuevos engaños. A estas graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Y por ello resulta urgente, señorías, volver cuanto antes a la legalidad, hacerlo cuanto antes y evitar que siga la tensión social y el deterioro económico. Los responsables de las instituciones autonómicas deben poner fin a esa deriva que tanto daño está haciendo a todos catalanes, a la reputación de esa comunidad, a su futuro y a su bienestar. Nunca en su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía, de más capacidad de gasto, de más reconocimiento internacional. Ahora todo eso está en riesgo. Se ha vuelto a confirmar la máxima según la cual todo extremismo acaba destruyendo lo que afirma. El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia. Y la realidad, la implacable realidad, señorías, ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados. Un referéndum fraudulento como el del pasado día 1 de octubre no puede llevarse por delante una comunidad de 7,5 millones de personas ni al cuarto país de la Unión Europea. España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos. Y cualquier gobierno, el que yo presido o el que pudiera presidir cualquiera de ustedes, estará obligado a defender la unidad del país y la soberanía nacional. Esta es un bien común que no puede parcelarse, ni amputarse, ni malvenderse, ni ser sujeto de cambalaches, trucos de magia, desprecio o carambolas. Precisamente por ello y por su enorme importancia, a nadie puede sorprender que desde el primer momento haya solicitado el apoyo de cuantos estén dispuestos a defender nuestra Constitución y nuestra convivencia. He reclamado un apoyo responsable y generoso, porque están siendo amenazados valores que a todos nos importan, valores que compartimos y que hemos situado muy por encima de nuestras diferencias. Son los principios que albergan y hacen posible que podamos discrepar en paz y en libertad. Importa mucho la unidad de los demócratas y desde aquí me comprometo a seguir perseverando para mantenerla y, si es posible, ampliarla. Señorías, sé muy bien que el futuro de Cataluña y la tranquilidad de sus ciudadanos pasa por cerrar la fractura y restañar las heridas que tantas historias y tanta radicalidad han causado en su cuerpo social. Cataluña, como el resto de España, es el resultado de un caudal de afectos entrecruzados durante siglos, señorías. Un lugar donde todos pueden ser distintos, sin que nadie se crea más que otro. Y ese es el futuro al que debemos aspirar, a reencontrar esa Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar y al progreso de España. Y tenemos que contar para ello con el catalanismo pactista integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos, el que ha tenido siempre una visión integral de su país y el que ha conseguido hacer universales sus logros. La España de hoy no se puede entender sin la contribución de ese catalanismo constitucional y europeísta, que fue colaborador necesario en nuestros éxitos colectivos. Y lo digo con pleno conocimiento porque yo participé directamente en algunos acuerdos fraguados durante una etapa de cooperación leal que hoy todos echamos de menos. Siempre he sido y sigo siéndolo un firme partidario del diálogo como forma de resolución de los conflictos, en la política, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito. Pero debo advertir, porque se dicen muchas cosas, que no es posible aceptar, bajo la apariencia de un diálogo equívoco,
la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes. Tampoco es posible establecer un diálogo para acordar sobre lo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la Constitución, negociar sobre la titularidad de la soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y sobre la indivisibilidad de España. Eso es algo que deben tener en cuenta los numerosos mediadores que durante estos días se han ofrecido, la mayor parte de ellos con buena intención para colaborar en buscar una salida a esta situación. No puedo más que agradecer su preocupación y su interés, pero no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad. Señorías, aquí no estamos dilucidando diferencias de interpretación de la Constitución, de las leyes del Estado, del Estatut de Cataluña. El Gobierno de Cataluña sabe perfectamente que las está incumpliendo. ¿Qué es entonces lo que se quiere dilucidar mediante la mediación? ¿Que un tercero le diga al Gobierno de la nación que abandone su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿Que se dé carta de naturaleza a la actuación desleal del Gobierno catalán? ¿Que se reconozca un derecho que no existe? Señorías, el enredo que se ha montado en torno a un supuesto derecho a decidir y que mucha gente ha creído de buena fe es en realidad una manera tramposa de invocar un derecho de autodeterminación que ninguna Constitución democrática contempla. Repito, ninguna Constitución democrática contempla. Las Naciones Unidas, cuyas resoluciones se invocan de forma parcial e interesada, no reconoce ese derecho sino a los pueblos sujetos a dominación colonial y, por el contrario, sostiene, y cito textualmente, que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible, repito, señorías, incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Dicho más llanamente, es falsa y contraria a cualquier norma de derecho internacional la invocación de un derecho a decidir que no existe en un país democrático que respeta el derecho internacional y que es un miembro activo de la comunidad internacional y una de las democracias más completas del mundo. Señorías, ¿se puede dialogar en una situación como esta? Sin duda. Se puede dialogar sobre la cantidad y calidad de los servicios públicos, sobre su financiación, sobre el perfeccionamiento del autogobierno, sobre cómo combinar la eficiencia y la solidaridad, sobre la rendición de cuentas. Se puede mejorar el marco de convivencia, sin duda, entre todos y en el marco de los organismos existentes. En primer lugar, la Conferencia de Presidentes, a la que el Gobierno de la Generalitat no ha tenido a bien comparecer, y en todos los demás organismos de coordinación sectorial. Bilateralmente, por supuesto, también en el marco de los distintos recursos que para ello existen. Y en este Parlamento, sin duda, también se puede dialogar. Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten hablar y con todos los que estén dispuestos a hablar. Incluso se puede plantear la propia reforma de la Constitución. Esta dista mucho de ser una ley perpetua, ni tiene pretensión de serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas. Y esa aspiración está reconocida y amparada por la propia norma. También la Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello. En una democracia deliberativa como la nuestra, todo es susceptible de ser dialogado, pero recordemos, el diálogo es lo opuesto a pretender avanzar por la vía de la ilegalidad, la amenaza o los hechos consumados. Y termino ya, señorías. Hago mías las palabras del rey don Felipe en su intervención del pasado día 3 de octubre. Saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos, y lo son porque están basados en el deseo de millones de españoles de convivir en paz y en libertad. El Gobierno seguirá cumpliendo con su obligación de defender la ley
y la unidad de España. Lo hará buscando siempre el principio fundamental de recuperar la concordia y la paz social, porque todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Al calor de ese sol común han crecido generaciones de hombres y mujeres que han compartido una historia, una cultura, muchos sueños y también algunas decepciones. Como cualquier país, nuestra historia tiene páginas muy dolorosas que hemos sabido superar y cuyas enseñanzas hemos incorporado a nuestra convivencia. Llevamos siglos juntos, mezclándonos unos con otros, compartiendo sentimientos y esa casa común que a todos nos alberga. Hemos sabido hacer de nuestra diversidad una fortaleza. Por eso la España que hoy sufre por lo que está pasando es una España que quiere a Cataluña, que la siente como una parte fundamental de sí misma, con su lengua propia, con su cultura y con su propia manera de ser. Es esa España integradora, amable y serena, a la que quiero también enviar desde esta tribuna mi reconocimiento. Estoy hablando de los miles y miles de españoles que durante estos días han salido a las calles, también a las de Cataluña, para proclamar espontáneamente su patriotismo, su amor a su país, incluso desde posiciones políticas diferentes. Lo han hecho sin estridencias, sin exclusiones, con la alegría de reconocerse como compañeros de un mismo proyecto común. Por todos ellos es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia. Muchas gracias. Pues esta ha sido la intervención del presidente del Gobierno estatal, Mariano Rajoy, explicando los motivos que le van a llevar a aplicar el artículo 155, el inicio del artículo 155, que ha comenzado, como saben, con ese requerimiento a la Generalitat que ha anunciado previamente. Rajoy ha contextualizado la situación, ha hecho un recorrido por los acontecimientos que han llevado a este punto y ha anunciado finalmente que desde su gobierno se va a poner fin a este desgarro. Estamos viendo imágenes en directo desde el Congreso de los Diputados, donde, como ven, Mariano Rajoy, el presidente de España, está agradeciendo a la bancada del Partido Popular los aplausos que está recibiendo después de esta intervención. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. La intervención del resto de parlamentarios, de portavoces parlamentarios, continuará en el Congreso de los Diputados y nosotros les contaremos todo lo que acontezca allí y aquí en las islas en las próximas citas informativas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen una buena tarde. Adiós.